¿Ya? ¿Va a empezar? Claro, ahora, pero siga con la misma idea. Si todo esto, todas las Y no conversaciones se de hecho preocupe, es sí, bien yo estoy interesante, tomando todo, nota igual. completamente. Bueno, eso. No, aquí Todo estamos todos tomando nota. Todo lo que usted diga está siendo anotado, don David. Completamente, hasta en la memoria. Bueno, qué bueno porque se me olvidó. Tiene una Estábamos memoria hablando de cada esquina. Pero eso, esas denominaciones que te decía también tienen esa como posesión con las dimensiones del alma, el espíritu, esa conexión que también tienen los machos o las personas que se conectan con alguna dimensión, ¿no? Hasta la Wentuchef, el que lee las cartas, bueno, en todos los pueblos, si todos estamos full, como dice, también era con Carlos Montú. Yo les digo a unos amigos que cuando todo lo de la Biblia y todas esas apariciones, que la culebra, el bastón, eso existe y es verdad. Y está en todos los pueblos y acá las machis lo tienen también. Y se llama Terry Montú, que es como una suerte de llamado para esas personas mucho más que especiales, o sea, servicio, y que existió siempre. Entonces, esa hechicera la quemaron completa porque todos pegan y sucede en todos lugares. De eso, también como lugares imaginarios, pienso que algo salpica en toda la humanidad y algo en los mapuches fue también lo que le colocó ese como un ímpetu, espíritu, alma, fuerza, nehuen, para resistir hasta lo que hoy somos. Eso. Sí, bueno. Claro, no. Y cacha, te hablan que se habla de poesía, grandes letras, la bella saca y la poesía de los pares. Loco, si esta wea es de ahora nomás, sí, la tierra tiene, o sea, una piedra tiene más sabiduría que todos estos intelectuales, o de modo como se puede enfocar eso. Y eso es lo que sustenta y sostiene también todas las culturas, y creo que los indígenas tienen algo bastante que recontribuir, porque estaban y sucedieron como hace unos 600 años, o bueno, ponle vos, esto que estaba sucediendo aquí en esta parte de la Tierra, los pueblos originarios, y esa revisión histórica también meticulosa que puede suceder, está interesantísimo hoy, y es lo que tiene vigente esa buena folla que tiene detrás de usted, lo que lo sostiene, el sentido de por qué lo sostiene, ¿entiendes? Es transversal también, pues, no solamente de los mapuches, porque hay una epígrafe que me gustó de cuando salió el sol y lluvia y se lo robé, porque lo invitaron a una actividad mapuche y el único que era mapuche era él, pues, y ya listo, eso era Antonio Mapuche, que es el otro ese que callejero, pues, que se anda cantando solo, se separó de la banda, con su banda paralela. Entonces decía, bueno, ya que no soy mapuche, digo, lo único que no son gente de la Tierra son los marcianos. Me encantó, se lo robé, y así lo entiendo, porque no es eso, bueno, llama al diálogo y tensiona todo de nuevo. Me encantó. Claro, y eso creo también yo. Y transmitir, compartir, en realidad explorarnos nosotros mismos, porque a nosotros nos cercenaron desde que somos 4, 6 generaciones que hemos sido porque si hablamos de 100 años, supuestamente hay nieto, padre y abuelo, ¿cierto? Completamente. Promedio. Y hablamos de que a nosotros no nos sucedió otra historia similar a la que le pasó a otro pueblo, ¿entiendes? Entonces, si la República lleva unos 200 años, bueno, ponele vos, y sí, también. Y en México, a la entrada, no sé, por quizá esa piramidalidad
en todo el imperio, ¿no? Genera esa esclavitud y esa sumisión a religión, bueno, todo lo que significa la religión, ya, desreligión, saliendo toda esa papa para la época. Lo entendemos desde ahora. Entonces, este revertir la historia y sacarnos nosotros a flote como voces y mensajes con esa, yo creo que no sé si poesía decía palabrería, no sé de dónde se sostiene, se sujeta, pero para mí también fue un misterio. Yo me sorprendo si esto no. Y bueno, con todo lo egótico que puedo ser en lo más extremo, de lo que he transitado. Pero creo que hay una ingenuidad de que te llevó a eso. ¿Eh? Y me sorprende. Y ahora, no escribo, por ejemplo, me dicen unos amigos, y no me dicen nada, ya listo, no. Pero estoy como igual de estas cosas que están sucediéndose hoy, pues, en términos de pandemia y hablando también de la palabrería. Y eso, y seguimos así. Eso. De hecho, venimos a salir de nuestro Huachipanto y con esto les saludo también a ustedes, comer Huachipanto en Emipu, Pellibu, la mieta, Catripache, no Huincas, sino que son Catripache, son otra sangre, porque también tenemos, somos, cuando podemos redefinir lo que es Huinca. De hecho, así que hermano, eso es mi presentación. Y voy a darle una vuelta a la olla, ¿ven? Ya. Y que en todo caso, como que el exigir cosas no es transgredir, sino que es como tu derecho. Si en Chile acá los únicos que no respetamos la autodeterminación del pueblo mapuche es Chile, mientras que los otros pueblos ya de por sí aceptan a los pueblos, pero acá no hay nada, no hay nadie que se haga cargo como de esta autodeterminación. Es como no dejan comer ni nada. Completamente. No comen ni dejan comer. Ya, chiquillos, les agradezco también el valorizar estas también visiones y formas para poder llevar a un espacio de reflexión también a toda la gente, no solo a nosotros, ¿eh? Por eso, cuéntenme ustedes, díganme. Sí. ¿Prefiere que le digamos don David? ¿De qué manera? Para que sea más amena esta conversación. Es loco porque yo tengo una hija, ¿sabes? Antes le decía 18, ya tiene 20. Y entonces desde ahí casi todos me dicen don David, es cuático. Claro. Creo que tenemos una proyección de vida. Estamos como pasando el segundo tiempo, una cosa así. El segundo tiempo. Pero eso. Mira, ahí está. Ya quiero quedar bien y no estar devolviendo algo de luz que me falta. Ya, bueno, ahí estoy bien. Mi teléfono está como, pero démosle, ¿vale? Ya, el Vic comenta tu primera pregunta. Escucha, probando, ya. Bueno, primero le damos quizás porque yo tengo problemas con todo, ¿cachai? El problema del celular, el problema es que no tengo mano y el problema es que estoy colocando esta cosa al cable y la batería hasta que va y la olla está hirviendo. Bueno, le agradecemos mucho por este espacio que usted nos pudo brindar. Esta es para la cápsula de Chilena. Así que vamos a comenzar con unas preguntas que nos surgieron leyendo Mapur, ¿ya? La primera pregunta, que quizás es un poco reflexiva quizás, es ¿cómo podemos mapuchizar dentro de la urbanidad que existe acá en nuestro territorio nacional? Porque como podemos ver está todo pavimentado, todo horrible, ni siquiera podemos ver cómo hay a veces espacios para poder demostrar lo mapuche. Claro, hay una austeridad de la naturaleza. Claro. Mira,
como es paradójico, dice, ¿no? Cuando se cuestiona, ¿no? La calidad de vida de la tierra, no pasando por los mapuches, ¿no? Y que además dentro de eso, como esencia de sentido de serte mapuche hoy, en una relación con la naturaleza y tener además la conexión con aspectos que no es que tú vayas a la naturaleza, sino que tú eres parte de eso. Han pasado como unas 4 generaciones de mapuches que ya han nacido en la ciudad, no solamente en Santiago. Darle valor a ese espacio que quedó como por eso voy a tener como presente varios como hashtags. Cuando te digo de los 3 generaciones dentro de un siglo, ¿eh? También apelando a esa memoria colectiva, que la memoria del pueblo que se ha transmitido, y bueno, ha sido registro, pero de hace unos 100 y tantos años, desde los mapuches. Entonces, para poder fundar de que nosotros hay un arraigo, un sentido de pertenencia dentro de, quiero a veces relacionar lo que les pudo haber sucedido a los negros, para tenerlo como más cercano cuando ellos sintieron más allá de haber abolido la esclavitud, sino que el racismo, y que no te permitía, por ejemplo, estar en la misma vereda caminando o tomando algo en un mismo restaurante o participando de un evento público de años 50, algo de eso para hacer una relación, más la historia que desde hace unos 120 o 150 años logró atravesar el pueblo mapuche. Algo queda de ese registro, y creo que esa memoria es la que ha sido como el soporte. Y además de poder haber buscado esas fórmulas que hicieron algunos mapuches del 900, después de ese derrotero que nos dejó la pacificación de la Araucanía. Perdón. Salió una cosita aquí. Ah, sí, ahora sí. ¿Vale? Que salía felicidades, hemos alargado su reunión. Sí. Agréguense para saber, cuando yo siempre voy a insistir en esas 3 generaciones y hablando de un siglo, para tenerlo como procedente de historia. Desde ahí que se está reconstruyendo este pueblo mapuche, y cuando tenemos arraigo de la ciudad, o no ciudad, porque cuando decimos que en el fines de 1881, 1900, a nosotros nos relegaron los espacios que ya después, entrando las décadas del 20, obligó a una generación importante de población a trasladarse a los espacios urbanos. ¿Ya? El fuerte para nosotros fue en el 60, y ese traslado de su ser mapuche, de su ser con el contacto directo, esa épica mapuche que se brinda siempre con los discursos, ¿no? Completamente. Sí, sí. Y que también es la lectura que ha tenido también desde distintos sectores. Ha sido un tránsito fuerte, siempre en un tono prepotente, ¿no? Y desde ahí se empieza también a reconstruir, porque lo que primero, después de este derrotero del que te estoy diciendo, que es del 8, el fin del 19, entrando el 20, y empieza
armarse o sea, como a reconstruirse esta resistencia porque nos dejaron reducidos. Y nuestros abuelos o bisabuelos, que tampoco están lejanos, tuvieron como los registros de las memorias que les dejaron a ellos. Fue el más peor. A ellos los trasladaron como 1.400 kilómetros, porque fue una campaña militar, política y sobre todo económica. El granero de Estados Unidos fueron tierras mapuche. En una época, bueno, de un progreso importante de la industria, ¿no? Y bueno, como siempre, los lugares de grandes florecimientos de la humanidad han sido financiados por los pueblos sometidos. Igual, eso es súper interesante lo que está comentando. Perdóneme por interrumpirle, que me... Yo va por allá, y creo, para cerrar, porque creo que por ahí va, es lo que yo también quería justificar para decirle que de repente mi limbo se va para otros lados y vuelve. No se preocupe para nada. Dale, porque me gusta así, gracias. Dale nomás, me gusta. Ya que me quería si me pierdo, escucho. Sí, no se preocupe. Que me quería quedar con una palabra que usted comentó que siento que es fundamental, que es el concepto de resistencia. Y debido como a esa resistencia, yo le quería comentar si es que esa resistencia o esa afirmación de la existencia mapuche sería la venganza raíz que usted comenta como en su libro, que es Mapur de venganza raíz. De esa resistencia, de esa como afirmación de lo que se nace como ese subtítulo del libro. Yo creo que esta vez como un concentrado, así como el almíbar, pero además esto que corroe, además, porque hablamos de la tierra, decía yo, pero que se conecta con la lucha de un montón de pueblos, porque es, digamos así, una mantilla que viene también cargada con harta bronca, ¿no? Con harta venganza. Y con harto... Es que también viene de ese espíritu del punk rock. Eso es ¿cachai? Y eso es lo que me gusta, porque también es otro lenguaje y otra manera de autodefinición, porque eso es lo que estamos pidiendo hace rato, la autodeterminación. Completamente. Definirnos tal cual. Entonces, dentro de esta misma de discurso y discurso de definición que tienen la academia, la ciencia, el Estado, la justicia y los mismos mapuches que también replicaban un lenguaje de autodefinirse de acuerdo a lo que decía también el lenguaje del discurso público. Entonces, ¿es mapuche de Ruca o no es mapuche de Ruca? Buenísimo. Y vos estáis todavía, me tocó una oportunidad de estar en París, loco. ¿Ya? Yo vi ahí toda esa agua concentrada y metí en un museo. Uno Chemamú, weón. La puta madre, weón. Entonces nosotros estamos a merced de los discursos, tanto de lo económico, de los buenos que a esta altura todavía. Entonces nunca te decían, y de hecho a todos le empapó un poco esa soberbia a toda la chileneidad. Bueno, que bien salgan del closet. Y así sucedió. ¿Cachai? Completamente. Encuentro como también demasiado interesante lo que acabo de comentar, como toda esta idea, como esta como intelectualidad, como una intelectualidad como súper como pedante, por así decirlo, o incluso como súper charcha nomás. Y aquí también esto me siento que la podría como enlazar con otra de las preguntas que nosotros teníamos, es que ¿cuál es la importancia o por qué usted le da como tanto peso, por ejemplo, a la ironía o a estas como características burlescas dentro de su poesía? Porque usted también como que incorpora mucho el juego de palabras, la ironía, el doble mensaje, incorporando también como palabras que a lo mejor uno podría incorporar como un lenguaje coloquial, como que hay una especie de ruptura
con ese lenguaje tan como literario que yo creo que a muchos de nosotros ya nos tiene más que chato incluso. Yo creo que es como la exigencia que se tiene cuando te decía, pucha, se me está perdiendo una cosita por aquí, pero me escuchan, No, ¿cierto? Completamente, perfecto. Mejor me quedo ahí, no, mejor. Es que siempre yo creo que es como la abnegación que no puede ser lo único, po. Entonces, es insistir, y creo que pueden haber otras formas de poder expresar lo que nos está sucediendo en nuestro, como dicen, en el correlato que tenéis con esa realidad y colocarla, incorporarla a tu cuerpo, y sale como, no sé, como supernatural ese lenguaje. La ironía de Redolés a mí me llegó cuando él estaba en su momento y yo estaba recién también cachando qué estaba pasando en Chile. ¿Me cachás? Ya. Eso es lo que estaba cayendo, y sintonicé con esos lenguajes, con Rodrigo Lira, el Nicanor Parra, y desarmarlo todo. Y eso caótico, y además eso le colocáis por eso no está todo concentrado en la literatura, claro, porque hay otras formas, y congeniaban con todo ese lenguaje, hacía todo como un magma de posibilidades. Y general, ¿sabéis qué? Yo caché que tenía una pieza chica y había unos interruptores. Para aprender a apagar la luz, yo colocaba la música a todo volumen, una radio así, doble casetera, ¿cachai? Larga. Y la apagaba y empezaba. Ahí está ese espíritu punk rock también. Yo cacho que también es un espíritu que usted incorpora en la poesía, que es ese como lenguaje coloquial. Claro. Y además saber que hay una posibilidad frente a toda esa weá que te tiran de lo que es cultura o no es cultura. O sea, después la represión es última, yo creo que era como un ímpetu más eso. Por eso esa sintonía con el pan que como de cabros chicos interminables, y porque no sé desde qué lado estáis queriendo, puta. Es como una energía adolescente, una energía muy viva. Eso quedó pegado, incluso hasta mi hija me dice, papá, madura, ¿me cachai? Entonces, claro. Y yo me acuerdo que a los 11 años llegó un director allá a Cerro Navia, a la escuela al lado, y me sacó la chucha, me agarró, me tiró, porque estaba intervenido en la dictadura. Todos los liceos, 82, 83 tuvo que haber sido. Complicadísimo. Sexto año me agarró porque siempre por porfiado. Y siempre llegaba y me marcaba como su chivo expiatorio para amedrentar, porque este bueno era Paco, es Paco, administrativo, y después todos los colegios del tiempo de la dictadura fueron intervenidos. Habían profesores, y después, bueno, y había profesores que eran del bar, esa es la wea. La cosa es que este director una vez, y pasaba cualquier wea, llegaba ahí y me decía, apuesto que este indio culiao fue el que así, ¿cachai? Era malo el culo, tenía como ese, casi que hasta nuestros a practicar esa rabia, tú me entiendes, no te debo hablarte desde mis fundamentos. Completamente, ahí hay como toda una rabia, porque además el tipo igual era súper discriminador. Dictadura, hermano, si estaban ahí desapareciendo gente, y estaban las primeras protestas, o si la primera marcha que yo salí en mi vida, tenía como 11 años, mi mamá me llegué de aquí, de acá de Cerro Navia por el Ballestero, loco, y la huella llena de gente, por loco, de huelea hasta el turno, weón. Y fui con mi marido, weón. Fuimos todos, weón, todos en 83, weón, tiene 11 años, weón. 11, 13, todo el espíritu ahí adolescente rock punk. Y esta weá, yo creo que se traspasó a la palabra, weón. La poesía. Ese espíritu se traspasó a la palabra, a la poesía. El espíritu como rompedor se pasó a la poesía. Claro, y venía después cargado de rock and roll y aparecieron los prisioneros, y después vino todo, ¿para qué te cuento? Pues eso es, y creo que ha atravesado eso. Tiempo
la emancipación que también tuvo el pueblo mapuche después de esa época contra la dictadura, y nos tocó a todo el pio y que el corazón, porque fue una cosa que pasó a nivel latinoamericano, ¿cachai? Completamente, sí. Después de la dictadura, ahí vino ya la cosa más pan rock, porque tampoco le creímos los culas, no, nunca le creímos. Hay una desconfianza. Siempre, no. Y la emancipación de la lucha del pueblo mapuche 92, porque el 89 sucedió el no me venía esos años del 92, y sería lo que agitó esta tierra, que fueron los 500 años, ¿cachai? De México, bueno, de los chapanecos, de los mayas, los aztecas, de muchos otros lugares de los territorios latinoamericanos. Se empezó a hacer una consulta profunda de lo que sostiene También tuvo una efervescencia. mucho, y tocó mucho a los jóvenes a cuestionarlo todo, ¿cachai? Que a esta altura llega a hueá más fina como cuestionar la historia, desde la investigación más refinada para poder refutar todo esto. ¿Sí? Porque ya están cambiando los sentidos de las cosas, lo teníamos listo, y creo que por ahí ha sido importante estas últimas décadas de toda esta fundamentación de la reflexión histórica. ¿Ya? Y estas voces que quedan, hay que, bueno, que está en la contra también algo sabe. La niña pucha mi mami, pues, y asesora el hogar toda la vida. Tiene 76 años. Viene de Fresia, del lado de Yanquihue. Súper. Y mi papá que venía de Cholchol. Yo creo que, y ahí tenía ya los años 40, los años 30, piola. Así para ellos también lo de experiencia que pudo haber sucedido. Y bueno, también tenemos mucha cercanía a lo que sucedió en Forragua el 19, que el 20 parece que fue cuando fue la primera matanza, que una de las matanzas para el lado Huilliche. ¿Cachai? Y es cerca de donde el Tugunda, donde viene mi mami. ¿Me entiendes? Lo encuentro. Cuando yo quiero hablar, cuando quiero hablar para volver a tu respuesta, a tu pregunta, responderte, creo que eso se conjuga frente a toda esa realidad de mierda que no es así como lo que yo estoy viendo, ¿ya? Claro, hay todo un cuestionamiento. Puede ser el sarcasmo, la ironía, y sobre todo a veces el drama y la comedia, porque también me gusta la agua escénica, y yo tampoco la he estudiado ni nada, sino que me sale como que la poesía se recorre todo y hay que buscarla por todos esos lugares. Por eso que decimos que somos creadores, más que poetas. Buenísimo. Súper, se me hace demasiado interesante todo lo que acaba de comentar. Y me gustaría como otra vez volver a quedarme con una frase que usted había comentado, que era como también con el tema de relación a su madre. Y por ejemplo, yo ahora mismo tengo como el poema Mapurbe, y hay una parte donde usted comenta que dice: somos los hijos de lavadoras, panaderos, feriantes y ambulantes. A mí me gusta mucho ese verso, porque siento que igual ahí se puede ver esta nueva generación de mapuches, ya como el Mapurbe, que yo siento que a lo mejor ahí es donde se puede ver incluso mucho más esa efervescencia adolescente que usted comenta, ese pan rock. Que a lo mejor ese pan rock podría ser a lo mejor una característica incluso del Mapurbe. Pero yo siempre lo relaciono con la Violeta Parra, con la Gabriela, con el Bukowski, que tendría no sé cuánto. ¿Con el Charlie Bukowski? Con el Charlie García, o sea, al final yo creo que la creación, porque la creación es cuando es viva, es posta y la queda ahí transmitida en la sociedad, es una weá que atraviesa generación, con ese espíritu, y las weas tienen que seguir como cambiando, No hay que ser estático. Y yo creo que eso es, en el fondo, que seguirle. Yo estoy hablando más, ya no estoy poseído.
estaba fumando uno más. Oh, qué bueno. Eso. Súper interesante, súper buena la respuesta, también de verdad se lo agradezco mucho. Porque a veces es sentido común que también latente cómo lo bajamos con el lenguaje. Creo que el desafío de la web. Ahí yo creo que Ya. también está todo el tema del lenguaje de la poesía y esto también como que me conecta a otra pregunta que también le podría hacer, perdóname si estoy diciendo a lo mejor muy rápido. Ya, pero dale. Que yo creo que igual ahí también en la adolescencia, que me gustaría como hacerle también la pregunta como cuál es la importancia, por ejemplo, como del imaginario de la mujer, o cómo es que usted ve también como este erotismo utilizado como en el lenguaje, cómo que usted incorpora el erotismo en su poesía, o para usted qué significa eso. ¿Le llama la atención? ¿Siente que también es parte de esa ironía? No. Yo creo que una cosa biológica que te queda, pucha, hasta lo podemos relacionar con esa cita de Allende, ¿no? Que decía que ser revolucionario, o sea, es la contradicción. Ser adolescente y revolucionario, ser adolescente y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Biológica. Y por eso es espíritu también, ¿cachai? Entonces, exacerbar esos lugares, tal. Y bueno, y además, más allá de escribirlo, ¿no? Las realidades propias de la humanidad van para allá, ¿no? ¿Para el erotismo? Yo creo que para la exploración más pública de que el erotismo también puede atravesar fibras, no sé. Hoy estoy parando, weón. No se me da cuenta, buenísimo. Yo lo encuentro buenísimo. Porque creo que es lo que se ve al final, al final es una narrativa de la realidad. Y me decía mi amigo, este bueno no escribe nada. Es que creo que, nadie escribió nunca nada, como si la escritura viene un par de ratos nomás. Po. Entonces, por eso esa oralitura de Licura me parece pero acertada también. Y también como hasta la Biblia, po. Que le encuentro muy... llegar a la escritura en un rato, ¿ves? Eso es lo que quiero decir. Claro. Pero eso fue transmisión oral, a los griegos, me imagino, o la épica. Además también es súper importante igual también plasmar como estas conversaciones. Al final el erotismo, la sexualidad, toda esta idea de la sensualidad, que al final, como usted también comenta, es algo biológico, es algo que al final todos tenemos. Que gente lo oculta o lo minoriza con mayor eficacia o no. Cuando tú me hacías una asociación frente a esa femenidad y el lado más femenino, claro, yo creo que algo del cristianismo, yo creo que el cristianismo fue que hizo como ese quiebre en el tiempo, porque creo que la diversidad del erotismo y la sexualidad la tuvieron siempre en el mundo, po. Claro, como que el cristianismo trató de... como puede asignarse hoy que en el mundo mapuche y en el mundo indígena existen posibilidades más allá de lo binario, ¿cachai? Y son respetadas, como la machi, cuando también, o un machi tiene que o feminizarse y eso, ¿cachai? No es drama. Y además, todo ese matriarcado que estuvo. Claro, y después, y ese catolicismo que, bueno, que quedamos a lo mejor mirando un horizonte épico nomás, pero creo que tiene muchos argumentos frente a como puedes ver ese se llamaron los antropólogos como visión, pero tampoco lo teníamos, pero es una forma de ver el mundo desde esta tierra. El músico claro, decimos, sí, se lo sacaron desde ¿cómo se dice? San Juan, Castaneda, México, dice. Desde esa época o de los 40 también se empezó a ver o a clasificar esta forma de ver el cosmos, el mundo, bueno, y toda esta cosa que es Latinoamérica, o sea, o había ya a los pensadores, a los astrólogos, a los arquitectos, a las máquinas, los mandaron a la chucha. Eso es lo que hizo la invasión.
¿no? Encuentro súper también otra vez muy interesante también su respuesta y me gustó mucho que también haya incorporado o haya mencionado a la Licura Chihualaf, que aquí también Claro. tengo que hay una entrevista de Licura donde él también comenta que el chileno como que le falta respeto a esa hermosa morenidad, como que el chileno, por así decirlo, reniega de esa hermosa morenidad. Claro. Y me gustaría incorporar esa frase a qué opina usted, qué siente usted, por ejemplo, ante a lo mejor los escritos de Che Gualaf, comparándolo con su poesía. Mira, todos hemos transitado por Chihuahua. Tenemos temporalidades con Chihuahua. A veces nos deschihuahilamos, ¿ya? Y a veces nos encariñamos. Y lo conozco. Es el tío de la mamá de mi hija. ¿Ya? Oh, qué brígido. Y es hermoso, hemos estado cercanos y eso, ¿cachai? ¿Ya? Sí, pues sí, tenemos ahí para Toda una acercar cercanía. un poquito más esas cosas más de que no van al alcance, pero sí decirlas por esto, estoy motivado ya. Y sirve esta oportunidad para decirte de Chihuahua, una buena así, ¿cachai? ¿Ya? Y ya hemos estado, sí, pues, sí, lindo, su casa, familia y todo, nos amamos. Pero de verdad que sí. También nosotros estábamos postulando al Lazo, que es otra cosa, pero siempre fuimos hermanos amigos. Nos amamos. Eso Pero, también es... Ah, perdón. pero no. Creo que en el término de la escritura, Uh-huh. cuando llega ya el depósito de tu tránsito, y lo que pasa, como ya está, se descuaja todo eso y llega, creo que no utilizamos el mismo lenguaje, obviamente. Y eso es lo único que nos separa, nada más. El lenguaje, siente usted entonces como la incorporación de palabras. Claro, y nuestras formas de también por nuestro tránsito y experiencia, y además con el respeto que se merece los Chihuahilaf Nahualpampo, porque han sido también constructores de una resistencia pasado, bueno, después de la pacificación. ¿Cachai? Completamente. Eso. Ellos han sido buenos también, han sido referencias y dirigencias de tanto política, social y culturales, pues, en una localidad que también conozco y hermosa. Y me parece, y él ha incorporado, bueno, han sido varios, pero él, Lealaf, Wenun, uy, qué patriarcal, ¿no? Pero bueno, a ver quién está, perdón, la Maribel Mora Curriao, la Rosana. No, yo creo que hay una cosa de generación. Ah, porque también está la. La Aló. Graciela, Gabriela, ¿no? Aló. ¿O se escuchan, chiquillos? Aló. Yo sí escucho. Ahora sí volvió, no se preocupe. Ya, disculpa, no, pero ya me perdí, perdón, me perdí ya. No se preocupe. De verdad, no se preocupe para nada. Estábamos hablando particularmente de mapuches, mujeres. Es importante hoy lo que está sucediendo con la Elisa Loncón. La Elisa Loncón. Sí, pues ella es nuestra, también la constituyente de ahora. Y además que se mira, cacha, porque dentro de esa concentración de escaños reservados también ellos eligieron que ella pueda ser una representante de los indígenas frente a, significaría que también pueda ser una representante frente a toda la constituyente y la puta que los parió, la Marcela Cubillo diciendo ahí, mirando en primera fila, en primera línea, destruir, callar, pero que se haga y que le diga a la ñaña, a la machi, Linconado, le dice, pero antes de hacer cada conversación, encuentro conversatorio, todo lo que tú quieras y todas las reuniones, hagamos yeyipún, y ahí quiero ver a la Cubillo.
Y eso es venganza a raíz. Disculpen lo patriarcal del coso, pero bueno, yo creo que es una cosa que se comparte. Pero también estuviera su marido y los hijos de puta, eso. Tremenda respuesta, me encantó. Oiga, don David, igual tengo que hacer una consulta, igual un poquito, alejándome un poquito del guión. Esto nos estamos saliendo un poco, pero es una pregunta que yo tengo como personal. A través de todo lo que hemos estado conversando, hemos estado hablando sobre la resistencia, sobre la dictadura, pero también sobre lo femenino y el impacto que él tiene para toda esta poesía. Y la verdad es que yo hago un hincapié con otra persona que tiene estos rasgos similares. También estuvimos hablando de la dictadura y es por esto que lo saco a la palestra. Pedro Lemebel, en toda su trayectoria, se va en contra de la homosexualidad burguesa, pero usted también yo creo que hace lo mismo, pero con el sincretismo más urbano. Entonces, ahora la pregunta concreta, ¿cree usted que comparte una lucha con Pedro Lemebel? Hay un texto que yo no sé por qué lo escribí. Por el Ozzy Osbourne. Sí, yo cuando tenía la otra mano, me iba a escribir en cada dedo Ozzy. ¿Cachá? Porque de los 12 años fui. Entonces en ese texto del Ozzy Osbourne, que es como mi... Menciono también a mis otros... ¿referentes o...? Claro. Y ahí está Pedro Lemebel, Bukowski, a ver, ¿qué más está? Pero bueno, hasta ahora, pero ese texto búscalo, se llama Ozzy. Yo creo que una cosa que me trastocó fue cuando con la Radio Tierra, de acuerdo a nuestros... Bueno, ojalá que no se acabe esta cosa, porque mi cable estaba medio hueado ya. No se preocupe, de verdad. Ojalá que se nos acabe. Creo que se puede acabarlo. Entonces, a través de esas referencias como placas, las placas tectónicas que te mueven, están alrededor es Pedro Lemebel, Bukowski, bueno, Parra. Pero Lemebel siempre me cruzó por esa soberbia como frente por la hueá de la iglesia, del cristianismo. Que siempre fue súper del lenguado también. La Lemebel a lo mejor ahí podría compartir con usted como ese lenguaje bien punzante. Y la territorialidad de ese mismo lenguaje, yo creo que eso es lo que me cruzó también, porque además dentro de esos registros, porque hay memoria también, una memoria social. Completamente. Sí, claro, entonces eso, es lo mismo que podemos ahora con la necesidad de poder querer hablar mucha gente de mi edad, por ejemplo, que no tenga, o que tiene esa nostalgia en esta situación de mierda que estamos también, y llega a la memoria. Yo creo que más viejos nos vamos poniendo también, recordamos más, porque nuestra memoria en largo periodo se acrecenta, pero la memoria inmediata, después se nos olvida la hueá, siempre la hueá. Se nos olvida lo más inmediato, pero nuestra memoria en lejano tiempo queda siempre suspendida ahí. ¿Sí? Completamente. Y querer resignificar esos registros, yo pienso que está, porque se cruza mucho, y eso Lemebel cuajaba en su lenguaje, la Radio Tierra, la Radio Tierra, claro, sí. Que tengo un cassette que me lo choreé, porque antes se choreaban cassette. Como él lo hacía con los libros, por cierto. Como no, pues. No hay que citar a nadie. Nadie se juzga. No, aquí nadie juzga a nadie. Ya. Todo es válido. No muy bien que esté esa profundidad, todo. Pero bueno, eso y también esa, soberbia y lo cercano a los lugares propios míos, propios, claro, por lugares donde crecimos los mapurros. Completamente. De hecho, en alguna entrevista el Lemebel también comentaba sobre la importancia de las poblaciones. De hecho, hay una entrevista donde él comenta que la legua debería ser patrimonio nacional. Claro que sí, pues, y la bengala. por alguna vez. Claro. Hay toda una importancia como en el territorio coloquial. Y de ahí al final surge esa literatura que también es súper importante.
y toda la resignificación hoy que hay sobre el mismo territorio, que atraviesa más allá del significado como del imaginario físico. ¿No? Nuestro imaginario de anhelo, de histórico también, y como también eso se pasa a los cuerpos. Y ese cuerpo también, hoy, pucha, dándolo, pucha, bien, yo me acuerdo que los buenos decían que las chinas, las indias, las mujeres eran como si objetos, o sea, ahora eso se industrializó, claro, pero así era, po. Entonces, como tiene conexión ahora con esos lenguajes, hoy, con esos discursos, hoy, con la reivindicación de los derechos de las mujeres, po. Completamente. Saber que también para eso la mapuchicidad también quiere también quiere colocar también y está instalado dentro de eso, y tienen más posibilidad, vamos a llegar a tiene mucho más fundamento cuando se escarba la memoria, ¿me entiendes? Escarbar la memoria. Y cómo a nosotros también ese cristianismo y esa dominación y este colonialismo en el que fuimos nacidos, fundados, y bueno, lo que también está eso, esa carga moral. Por eso guayar a los canutos a mí me encanta. No, sí, puta, yo tengo caleta de canutos amigos y enemigos también, yo creo que más enemigos que amigos. Pero me encanta, y al final tampoco es con ellos, o sea, no es claro. Y tampoco, incluso cuando tú decís la institución, ya listo, bien, la institución de la weá, pues. Después está guay con Dios, pues, después contigo, no sé, pues hay una escalada de cosas y está interesante, pero sí la cosa práctica, lo bueno han tenido siempre ese poder. Bueno, lo que hemos descubierto, lo que sabes que ya basta esa guay. Y los mapuches también tienen una forma de ver eso. La importancia de la memoria. Huachipantu resignifica esa forma de ver filosófico. Completamente. Lemebel también comentaba incluso algo así, hay una entrevista de él donde él mismo comentaba que él también escribía o él luchaba, por así decirlo, por las disidencias. En las disidencias él incorporaba a los mapuches, a los indígenas, a la mujer. Entonces ahí también igual hay toda una como convergencia entre este tipo de lenguaje, entre estas literaturas que también logran aunar como en estos territorios resignificados, que ahí entra el coloquialismo, a lo mejor las calles Santa Rosa, por ejemplo, donde ahí también convergen todas las poblaciones. Y es ahí donde está esa territorialidad, no solamente en la comunidad, porque hay un porcentaje importante hoy en la urbanidad, es ahí donde también se relaciona mucho esa forma más permeable, orgánica de ver lo que nos pasa, pues, lo que nos pasa en Cerro Navia. Estamos igual un poquito lejos de acá, pero también pasa en Puerto Montt, pasa en Parga, de donde viene mi familia, y sintonizó un sentido común también. Entonces, cuando nosotros podemos también en ese mismo como marco hablar de lo mapuche hoy, creo que estos discursos, estas voces, estos mensajes, estos textos, imágenes, pueden también sintonizar muy bien. Y han pasado 25 años y hay una caleta de escritores y poetas que están también llamados, esto se va a acabar, yo creo que a tomar parte, porque así fue de octubre, creo que, no, ya ficando harto, solamente que se visibilice, tampoco en Santiago, sino por favor apaguen a nivel latinoamericano, y se confirma y se ratifica. Y de esas voces están incorporando ese sentido de ver las cosas hoy. Tengo una última pregunta que es relacionada al mestizaje. Hay una problemática acá en lo mapuche de cuando el mestizo habla, porque esa significaría que no es una voz propia de lo que siente el mapuche. Entonces, me gustaría saber qué piensa usted sobre eso, sobre el mestizaje, si el mestizo puede hablar desde una perspectiva mapuche o no.
¿Te acuerdas que tenía como mis comodines cuando te colocaba el epígrafe de un librillo que se llama Autorretrato, cuando le robé una cita al loco del Laura? O sea, que los únicos que no son gente de la Tierra son los marcianos. Y asimismo yo lo puedo establecer de que un dolor que te cruza, y una historia también que compartida con otros pueblos puede también lograr como un sentido común distinto, y quiero que me repitas de nuevo la pregunta, porque me estoy yendo a la concha. Lo que pasa es que esta pregunta surge porque hubo una polémica que era el hijo de la Pamela Giles, que es transexual, y él se autodeclaró como mapuche, él se autopercibía como mapuche. Entonces hubo una grande polémica porque decían que él no pertenecía a los mapuches. Entonces, en ese sentido, por eso me surge esa pregunta, porque él decía, no, pero yo soy mestizo. Y habían personas que decían, no, tú no puedes hablar desde una perspectiva mapuche, tú no puedes hablar como asumiendo esta voz. Yo creo que tiene mucho sentido eso. Pucha, no quiero abusar de la soberbia y el espacio y diga, ay, David. Pero hay mucho hipismo, modernismo ahí a veces, ¿ya? Y que todo es buena onda, todo es New Age, que otro lugar, otra rama, ¿no? Y la espiritualidad, que es como un lugar también de extractivismo, ¿ya? Donde hemos tenido varios reintérpretes. Y un lugar que a veces también, como nosotros estamos explorando, también nuestra revitalización de lo mapuche, lo más profundo que se pueda decir, ¿no? Estamos también reaprendiéndolo, pero también lo contactamos en un sentido común que tenemos con nuestra familia, con nuestros padres y abuelos, y así es la posta de la cosa. Que salga en rap también puede ser una posibilidad, pero cuando a veces otros quieren aprovecharse de esas posibilidades, creo que me voy. Creo que se abusa, y eso es lo que no queremos que suceda.